Bueno, nos quedamos con uno de los temas que marca la agenda claramente en este nuevo 11 de septiembre. El gobierno le pone urgencia a una moción parlamentaria presentada hace 8 años por 4 parlamentarios para eliminar la ley de amnistía, un decreto ley en realidad que beneficia a los que cometieron crímenes, violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1978, un decreto firmado por Pinochet. Bueno, uno de esos parlamentarios fue Guido Girardi, el senador, quien nos acompaña esta noche. Senador, ¿cómo está? Buenas noches, hola, gracias por acompañarnos. Vamos a aclarar, invitado también a Lorena Pizarro, la presidenta de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos, que no pudo acompañarnos porque tuvo problemas de desplazamiento. Hoy en la noche están pasando muchas cosas en la ciudad en este aniversario 41. Senador, de las cosas que se han escuchado durante el día a propósito de esta derogación, es que el efecto práctico va a ser en realidad nulo y que lo que hay acá es una acción más bien simbólica, porque en los hechos la ley de amnistía no se aplica hace varios años ya, sobre todo en la sala penal, ¿no es verdad?, de la Corte Suprema. ¿Qué dice usted? ¿Es simbólico o práctico? Y si no va a tener efectos, ¿cuál es el objetivo de plantear esto ahora, senador? Bueno, nosotros presentamos esto en el año 2006. Esto se originó, y yo creo que hay que hacer un homenaje a Manuel Busto, un gran penalista que fue el que inició este proceso. Sí. Y se hizo porque un juez justamente aplicó la ley de amnistía. El año 2006. Sí, 2006. Juez Montillo, en un caso... Pues había suspendido la aplicación prácticamente el 98. Sí, pero él la aplicó en un caso de la caravana a la muerte, lo que fue muy doloroso, porque la ley de amnistía es una institución que es una autoley de amnistía que se hizo la dictadura como traje a la medida para protegerse a sí misma de los crímenes que ellos habían cometido. Las leyes de amnistía pueden existir en una sociedad, pero son beneficios que la sociedad concede en un ámbito de pacificación. Pero esta es una ley de amnistía que Pinochet se auto-otorgó para él y para aquellos que violaron los derechos humanos. Y tiene que ver fundamentalmente con el caso de Orlando Letelier, que se inicia al interior de la dictadura la idea de generar un blindaje para que no sean perseguidos por la ley. Y esto lo que hace es beneficiar justamente a criminales, asesinos, que como beneficio de la ley de amnistía no pasaron un solo día en la cárcel. Ahora, sí, ¿qué tiene? Entiendo, senador, pero la pregunta, para ir al detalle ya de esta moción, que usted conoce perfectamente, hay una pregunta que diría yo que es la que más se ha escuchado en estas horas, no contestada todavía del todo, y es si la moción anula o deroga, que son dos figuras distintas y tienen efectos jurídicos distintos, la ley de amnistía, porque si se anula se retrotrae la situación al año 78 y se podría eventualmente abrir la puerta a reabrir casos, a revisar aplicaciones de amnistía. En cambio, si se deroga, es de aquí en adelante. Por eso le pregunto derechamente qué es lo que se busca y qué es lo que va a ocurrir si se aprueba la eliminación de lo primero es que yo pienso que esto tiene una dimensión simbólica. Chile ha sido cuestionado por casi todos los organismos internacionales de derechos humanos porque se considera que esta ley de amnistía atenta contra los derechos humanos, porque impide la posibilidad de justicia. Esto implica ponerse al día, senador, en materia de tratados internacionales que han sido firmados por Chile y aplicados en la práctica por la Corte Suprema. Y que tienen una dimensión de rango constitucional. Así es. Y yo quiero valorar el gesto de la presidenta Bachelet, porque me parece un gesto de coraje, de entereza, de convicción, y también de la ministra Rincón y el ministro Gómez, porque creo que Chile necesita esto. Chile no puede ser de aquellos países donde se estableció una lápida para impedir justamente la justicia. En segundo lugar, yo concuerdo contigo de que efectivamente, y quiero valorar que la sala penal del año 98 ha interpretado una cierta forma que en el fondo establece por la vía los hechos que esta ley de amnistía es tan ilegítima que la sala penal no la ha aplicado, pero cuidado que... Pero podría eventualmente serlo. El juez Montillo la aplicó y hizo que nosotros apoyáramos esta iniciativa. Podría cambiar mañana el criterio de la sala penal y venir un juez, cosa que lo veo difícil, pero por eso... Ese es un efecto práctico que ocurre. Ya no va a haber ley y vale decir no va a quedar a criterio de la Corte Suprema. No va a quedar a criterio de una muy buena sala. Y en tercer lugar, yo soy de la convicción de que nosotros necesitamos la nulidad de un acto que es nulo, que fue un acto inconstitucional, un acto ilegal, un acto que iba contra todos los tratados que Chile había suscrito. Por lo tanto, el acto constitucional era justamente generar una garantía para proteger un bien jurídico que eran los derechos humanos, que era la vida. Usted sabe que anular la ley implica efectos jurídicos que pueden revolver bastante en ambiente en materia de juicios y condenas por violación de los derechos humanos, porque implicaría eventualmente, si la ley se anula, reabrir procesos y revisar aplicaciones de amnistía en casos que están oleados y sacramentados hace varios años.
Bueno, ¿eso es lo que se busca, senador? yo soy de la opinión de que no me parece que los asesinos que violaron, que torturaron, que lanzaron gente viva al mar, con billetes en el cuello y con rieles de tren, pueden caminar libremente por las calles como si nada hubiera pasado. Creo que ninguna sociedad está en condiciones de aceptar eso. Creo que el propio expresidente Piñera hizo dos gestos que me parecen muy relevantes en esta materia y por eso que tenemos que continuarlo. Uno fue cerrar el penal Cordillera, que era una especie de spa para criminales, y el segundo fue acusar a los miembros de la derecha, incluso a sus propios ministros, de silencio cómplice, de haber colaborado con poca convicción justamente para establecer los casos de violación de los derechos humanos. Yo creo que ninguna sociedad se reencuentra, ninguna sociedad puede construir paz social, ninguna sociedad puede vivir finalmente si no establece y no entiende que los derechos humanos son la piedra angular de la convivencia. A mí me parece muy importante, Juan José, porque yo creo que la derecha también ha crecido en esto. Ahora, aludiendo a la derecha desde la vereda del frente, senador, alguien hablaba de otra venganza de la izquierda en esta materia, de revanchismo se ha hablado, y se critica este anuncio que se haya hecho en esta fecha y en este periodo que podría eventualmente complicar las cosas con el ambiente que hay en el país hoy día, sobre todo si es que es cierto lo que dice el senador Jaime Quintana, que detrás de los atentados que hemos conocido con bombas podrían haber eventualmente descolgados o exagentes de la dictadura. ¿O usted no cree que tenga asidero lo que ha dicho el presidente de su partido? En primer lugar, yo pienso que sería muy dramático que todavía la derecha considere que la lucha por los derechos humanos, la lucha por establecer un estándar universal, la lucha por dar cuenta de todos los cuestionamientos que ha sido objeto Chile por Amnistía Internacional y por todas las organizaciones de derechos humanos de Naciones Unidas, constituyen acto de venganza. Quiere decir que la derecha no ha aprendido nada en estos años, quiere decir que este discurso de la derecha de decir que hoy día valora y respeta los derechos humanos y lo exige tal vez con justa razón en Venezuela y en otras latitudes del planeta, no es más que un discurso. Quiere decir que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Yo espero que la derecha entienda que ningún país puede soportar justamente una ley de amnistía que lo que hace es impedir la justicia. Y la justicia es la única reparación que puede tener una sociedad y que pueden tener las víctimas cuando hay violaciones de los derechos humanos. Y evidentemente yo quiero decir que por lo menos hay una parte de la derecha que yo creo que va a apoyar justamente el término de una iniciativa que vulnera, yo diría, los principios más básicos de la convivencia. Ahora, esta propuesta no tiene efectos simbólicos, por supuesto, tiene o puede tener, tal cual usted ha descrito, si es que se anula, efectos jurídicos, pero también tiene efectos políticos, porque lo que hace esto es sacar al pizarrón a la derecha en materia de derechos humanos una vez más, y van a tener que votar en pocos días, ¿no es cierto?, si aprueban o rechazan esta moción parlamentaria. Bueno, yo espero que no... ¿Se saca o se obtiene una ventaja política y se consigue un objetivo político también al plantear esto ahora? Bueno, por eso que es interesante que nosotros no estamos planteando esta ley con ningún oportunismo, la planteamos en el año 2006. Pero se repone ahora y se donde nosotros sabíamos que no había ninguna posibilidad. Yo pienso que la sociedad chilena ha madurado, yo pienso que la propia derecha ha madurado, y quiero creer que en nuestro país hoy día el respeto a la vida, el respeto a los derechos humanos es un bien común superior compartido, y compartido por la derecha. Y espero que la derecha no vea justamente esto como una venganza, sino que lo vea como un avance a una sociedad que puede enfrentar el siglo XXI habiendo resuelto problemas que yo creo que ameritan ser resueltos. Ahora, hay avances, senador, en verdad y justicia, pero queda mucho pendiente. Cuando la presidenta hace llamados a que los que tienen información la entreguen diciendo sin decir o aludiendo sin aludir a este pacto de silencio que hay entre los militares, ¿qué efecto cree que puede tener en eso la derogación de la ley de amnistía? Porque uno podría proyectar que alguien que escuche el llamado de la presidenta y atendía a la derogación de la ley de amnistía y las señales que se pueden empezar a dar, uno podría proyectar que se va a quedar bien callado de ahora en más. Yo pienso que no, yo pienso que creo que había un proceso de reconversión terapéutico para muchos chilenos y chilenas que tal vez en su momento no se dieron cuenta de la magnitud de la violación de los derechos humanos, o que tal vez en ese momento lo pudieron ver como algo normal, y que yo creo que puesto en las circunstancias de la historia y revisando hoy día y rebobinando la biografía y la historia de vida, yo pienso que ya nadie en Chile, ni siquiera los más extremistas a la derecha, yo pienso que hoy día concuerdan con la violación sistemática, masiva, brutal de los derechos humanos.
Y yo creo que Chile tiene que seguir buscando la verdad y tiene que seguir haciendo justicia. En materia de derechos humanos, Ahora, y creo que son además preceptos universales, no prescribe los derechos humanos. Pero en términos prácticos, senador, ¿cómo se consigue más verdad en los casos de violaciones a los derechos humanos? Hay mecanismos que se han esbozado alguna vez, pero que nunca se han puesto realmente en práctica, que tienen que ver con estímulos para que el que delata o entrega información obtenga, si es que es finalmente procesado, beneficios de rebaja de pena, la delación compensada, porque el simple llamado a las conciencias hasta ahora ha funcionado muy poco, casi nada, diría yo. Bueno, pero es que ¿Usted es partidario de mecanismos de esa naturaleza? Yo soy partidario de juicio justo. Soy partidario de penas justas. ¿Qué quiere decir esto? Está bien, pero más verdad no se consigue. Yo estoy por otorgarle a estos delincuentes, a estos asesinos, ningún beneficio, derechos que ellos no le otorgaron a aquellos que asesinaron. Por lo tanto, juicio justo. Yo creo que los tribunales hoy día, los tribunales del crimen, el Ministerio Público, practican la delación compensada. Y yo creo que efectivamente esto no atenta contra, por ejemplo, si alguien está dispuesto a entregar información que pueda tener algún tipo de compensación. Pero eso es muy distinto a la amnistía. Es muy distinto a la amnistía que establece... investiga, juzga, condena... que establece un cierre. Así es. Y que pide incluso la posibilidad de establecer la verdad y menos que haya justicia. Y yo pienso que la sociedad chilena, si hay algo que necesite, que requiere, y que yo creo que algo que une y no que desune, es la posibilidad de construir justicia. Yo creo que la derecha hoy día tiene un inmenso desafío. Creo que el presidente Piñera tuvo un inmenso coraje. Y creo que la derecha cometería un error histórico si hoy día ve avanzar en materia de derechos humanos como un problema y no como una oportunidad. Y yo por eso quiero valorar de verdad, creo que la presidenta Bachelet ha hecho mucha reparación. Creo que la concertación hizo grandes cosas, pero tuvo muchos olvidos o incapacidad de avanzar en muchos temas, y yo pienso que ella ha venido a reparar y a reponer en la sociedad chilena una cierta dignidad de querer vivir en un mundo mejor y transitar así los ¿Punta lo que viene, senador? Bueno, Punta Peuco, yo quiero decir lo siguiente, el penal de Cordillera era una vergüenza porque era un penal con mozo, con piscina para asesinos. Ahora, yo estoy porque estos criminales tengan derechos y tengan garantías de protección de su vida que ellos no le concedieron a quienes asesinaron y a quienes torturaron. Punta Peuco usted no lo concreta. Yo creo que Punta Peuco lo que no puede ser es nuevamente un penal Cordillera tipo VIP, con mozo, pero sí creo que nosotros tenemos que tener penales donde estén estos criminales, y estos criminales como señal de que nosotros no estamos en ánimo de venganza, sino que queremos penas justas, queremos juicios justos, tengan sanciones, pero al mismo tiempo se cautele aquellos derechos humanos que ellos tienen, a pesar de que ellos no trepidaron en violar todos los derechos humanos de aquellos que violaron, torturaron y asesinaron. Se nos fue el tiempo, senador, le agradecemos haber estado acá, vamos a seguir muy atentos, por cierto, a este debate y ver en qué termina la ley de amnistía, si se deroga o se anula, porque evidentemente va a tener el proyecto nuestro, Juan José, nuestro proyecto, que seamos claros, lo que nosotros estamos planteando es la nulidad de la ley de amnistía, por ilegal, por inconstitucional y porque atenta contra todos los preceptos y todos los tratados internacionales que en Chile tienen radio. Esa moción es la que está patrocinando el gobierno. Esta es la moción que patrocina el gobierno, que textualmente dice, declárase insanablemente nulo por inconstitucional el decreto 2.1. Cuando algo se declara nulo, usted lo sabe mejor que yo, sin ser abogado ninguno de los dos, es como si nunca hubiera existido. Es como el matrimonio que se anulaba. Lo mismo. Que no existe. Se abren muchas puertas ahí, senador. Muchas gracias por habernos acompañado.